Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre biodiversidad y sobre estudios que se realizan por parte de profesionales, de científicos ecuatorianos. Tenemos el agrado de dar la más cordial bienvenida al doctor Rommel Montúfar. Él tiene un PhD, es investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha tenido varias dignidades. Fue coordinador del programa de posgrado en Biología de la Conservación en la Universidad Católica, investigador del proyecto PALMS Unión Europea, jefe del laboratorio 113 de Ecología y Genética. También tiene títulos como máster en Botánica Sistemática de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, máster en Recursos Filogenéticos de la Escuela Nacional Superior Agronómica de Montpellier, en Francia, doctorado en Recursos Filogenéticos e Interacciones Biológicas de la Escuela Nacional Superior Agronómica de Montpellier. Así es que estamos hablando con alguien que se ha pasado buena parte de su vida estudiando. Bienvenido, doctor Montúfar. Y buenos días. Queremos conversar con usted sobre su especialidad, sobre sus trabajos que ha venido realizando. Tenemos aquí en la mesa el producto, algunos de los productos, como una publicación sobre las palmas ecuatorianas, ¿no? Cuéntenos primero su motivación para dedicarse a estudios como estos y los trabajos que viene haciendo. Las palmas es un recurso que es abundante en el país. De hecho, es un país que tenemos la suerte que tiene la mayor concentración de palmas de todo Sudamérica. Nativas. Nativas. Porque ¿no? Hay varias que son introducidas, como la palma africana, por ejemplo. Es ¿no? curioso, pero nuestra sociedad, por lo generalmente, cuando hablamos de palmas, asocia con la palma africana. Así es. Y nos habla de la palmera, no nos habla de las palmeras. Pero la comunidad debe entender que hay cerca de 136 diferentes tipos de palmeras nativas en el país. ¿Sobre todo en qué región? En todo el país, eso es lo sorprendente, porque es un país que está repleto de palmeras. Estamos cerca desde los 3.500 hasta cerca del mar, existen palmeras. Realmente los únicos hábitats donde no hay palmeras es Galápagos y los páramos, pero de ahí del resto del país es totalmente un país de palmeras. Qué increíble, porque realmente, como usted dice, probablemente el desconocimiento hace que uno piense que las palmeras vienen en buena parte del África, cuando tenemos aquí, e inclusive sabemos que hay híbridos, ¿no?, que se han creado ya entre diferentes tipos de palmas. Claro, actualmente, por ejemplo, la industria de la palma africana, que es una industria enorme que genera gran cantidad de ingresos, aceitera, ellos crean híbridos con palmeras nativas de los bosques amazónicos, ¿no? De tal manera que les son más resistentes y adecuadas, ¿no? Mucho más resistentes a enfermedades, también, sobre todo enfermedades, porque es un problema complejo el momento de mover especies de otros continentes hacia América. Los proyectos que usted tiene en la Universidad Católica, pero también otros relacionados a sus contactos con sus universidades, ¿no?, con la de Montpellier, con otras universidades en Dinamarca, en fin, donde usted ha estudiado, ¿están arrojando qué tipo de resultados, no solamente en el tema de palmas, sino en otros en los que usted ha trabajado? Bueno, es interesante un poco hablar sobre este proyecto de la Unión Europea, PALMS. Fue un proyecto que finalizó ya en diciembre del año pasado, pero que estuvo 5 años, que nos permitió realizar investigación de forma integral, ¿no? Desde la diversidad genética, lo que es mercados, la etnobiología, las políticas, o sea, poder entender la integridad de un proceso de un problema que es la cosecha de palmeras. Entonces, sí, pero después del proyecto, terminó en diciembre, ¿qué viene? Porque sería muy penoso que un proyecto de esa envergadura, de esa naturaleza e importancia termine. Todo lo contrario, genera mayores sinergias actualmente. Actualmente tenemos nuevos intereses de seguir investigando, tenemos proyectos con la tagua futuro, con el pambil y con otras especies que vamos a seguir manteniendo. Una cosa que es importante es que la Universidad Católica ha mantenido desde el inicio una larga tradición en el estudio de palmeras. No es algo que hemos iniciado recientemente, con ese proyecto, ¿no? Sí. Es aproximadamente desde hace unos 20 años atrás en que comienza la investigación de palmeras, y justamente estos productos se generan a partir de esa colaboración que ha sido extendida desde hace la década de los 80 hasta la actualidad con investigación de palma. Entonces es algo que va a seguir. Están los pasos adelante. Es un tema sumamente interesante porque no solamente involucra las palmeras, involucra también procesos sociales que hay detrás de las palmeras, involucra problemas ambientales, problemas tecnológicos. Las palmeras, por ejemplo, hablamos mucho de las palmeras, pero no hablamos del potencial que tienen las palmeras para generar productos, para hacer explotado esta biodiversidad. Y un tema sumamente importante en las palmeras es que el país todavía no se ha dado cuenta de la importancia que es tener tantas palmeras, y una de las importancias más fuertes es los lípidos.
tenemos una enorme diversidad de fuentes de lípidos. De grasas, estamos hablando, ¿no? Y aceites. Y aceites, sí. Que tienen un potencial enorme para alimentación, para biocombustibles, para la industria alimenticia. Entonces tenemos una biodiversidad increíble que recién estamos tratando de entender y que ahorita nuestro interés y con el proyecto ha sido sobre todo tratar de entender cómo son los procesos de cosecha, cómo les están afectando, cómo podemos preservar y producir políticas que nos permitan mantener y conservar esos recursos. Ahora, la palmera, las palmas en general son generosas en cuanto a la, no solamente a los recursos, sino también proliferan muchísimo, ¿no? O hay algunas que tienen que ser cultivadas, hay algunas que están en peligro de extinción. ¿Qué tiempos requieren hasta ser productivas? Denos algunos datos al respecto. Es muy interesante la pregunta porque podemos tener esa idea de que son abundantes, pero las palmeras en Ecuador y en general tienen un problema bastante complejo. No se regeneran fácilmente. Entonces, les podemos ver enormes pastizales con palmeras, sí, pero si nos fijamos en el suelo, no existe ese recambio de jóvenes, de plantas chiquitas, no existe eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando esos adultos cumplan su ciclo vital, o más de 100 años, simplemente van a desaparecer de Una golpe. palmera puede durar más de 100 años. Es una característica muy peculiar de las palmeras. Por ejemplo, en la famosa palma de Ramos, que todos le conocemos, estudios de especies parecidas de la palma de Ramos en Colombia han reportado que, por ejemplo, necesitan cerca de más de 80 años para dar flores. Entonces, para llegar a su madurez sexual necesito cerca de 80 años, es enorme. Impresionante, Y claro. un individuo adulto tranquilamente puede pasar los 2 siglos de vida. Entonces, son individuos que son longevos, ¿sí? Hay un problema de regeneración, no se regeneran fácilmente, y es lo que vemos en los paisajes del Ecuador, ¿no? Vemos pastizales enormes, repletos de palmeras, pero no hay regeneración. Y eso es un grave problema porque nos está diciendo que estas poblaciones son poblaciones que no son biológicamente viables a futuro. Y eso es un problema grave. Claro, usted mencionó la de Ramos, la de cera también creo que se le llama, ¿no? La de cera. Esta palmera está en peligro de extinción y por eso inclusive se prohibió el que se utilice para los servicios religiosos. Es un caso interesante la palma de Ramos porque se ha llamado bastante la atención del público en general, ¿no? Pero actualmente es necesario ver que también el uso es a veces una mejor forma de conservación. Entonces, debemos entender de que... A veces cuando se usan mucho, se mantiene porque se la necesita. Se la necesita y la gente comienza a dar un valor agregado del recurso y comienza a cuidar el recurso. Entonces, creo que actualmente nosotros debemos ir sobre educar a la gente de cómo utilizar el recurso para darle un valor agregado. Cómo mantenerlo. Y entender que el uso es a veces la mejor herramienta de conservación de una especie. A veces una prohibición puede ser contradictoria, contraproducente. Puede ser contraproducente y eso hay que tratar de estudiar y entender los efectos que tienen estas medidas de prohibición o no a largo plazo, ¿no? Porque si es fácil decir prohibir, pero también debemos de entender de que hay gente, que depende del recurso. Entonces, si les decimos, les prohibimos, debemos darles alternativas. Usted mencionó uno de los usos, que es el tema de los lípidos. Hemos mencionado este otro, que tiene que ver con la religión, pero también muchas palmas han servido para techar casas. Cuéntenos de otros usos que tienen las palmas. Yo creo que nosotros nos hemos olvidado un poco de la historia del país. Nos hemos olvidado que posiblemente, de hecho en el siglo XIX, una palma llegó a ser el segundo producto de exportación del país y que dio dinamismo económico al país, que fue la tagua. Así es. Entonces, es una palma. Es una palma. La tagua es una palma que en la década... ¿Y el palmito? El palmito también es una palmera. Podemos hablar, por ejemplo, de la mocora, una fibra que se encuentra en los mercados de Quito y que vienen de Manabí. Es una palmera. Las chigras, que todos sabemos que son esos bolsos que se ven en la Amazonía, vienen de una fibra que también de una palmera que es... Vaya, estamos aprendiendo muchas cosas hoy día. Los botones posiblemente de algunas de nuestras camisas son de tagua. Sí. Por ejemplo, las escobas de fibra negra que antes eran muy común de ver en los mercados, vienen de una palmera. ¿De coco? No, vienen de una palmera de Morona, Santiago, donde los campesinos han cosechado. Pero también había unas de coco, de fibra de... Pero eso me parece que son recientes. Pero las tradicionales de aquí eran las famosas de fibra negra. La gente no sabe que eran campesinos de Morona, Santiago, que cosechaban las fibras de una palmera que se llama afandra, transportaban a pequeños
pequeñas industrias, pequeñas, muy familiares, Artesanos. artesanos más que nada, ¿no? En Ambato, en Robamba, y hacían las escobas y después llegaban a Quito. Entonces, si podemos hacer un listado de productos, es enorme. O sea que la historia de las palmeras es riquísima y va de la mano con la historia del Ecuador. En el caso de la tagua es lo más La tagua, importante, claro. y es lo más hasta cierto punto anecdótico, porque es una especie que ha generado riqueza y que sigue generando riqueza, pero actualmente se la ha olvidado. O sea, no se le ha dado el interés, no se le ha dado un proceso de industrialización, de generar un valor agregado. Y la tagua también es originaria, es una especie nativa. Es sobre todo endémica del país, quiere decir que es un recurso que solamente está en nuestro país. Entonces, inclusive nos da una mayor obligación moral de que este recurso sea mantenerlo. Entonces, la tagua, la mocora también es un recurso que está desapareciendo y que está prácticamente olvidado en el campo, ¿no? Entonces, podemos hablar de múltiples de recursos, los aceites, por ejemplo, la ungurahua, si uno va, por ejemplo, a la zona de la Amazonía, o sea, todos los indígenas conocen muy bien cómo usar la ungurahua, es un aceite fundamental. Los famosos larvas comestibles son criados en troncos de palmeras, es decir, podemos hablar de un sinnúmero de productos que derivan de palmas. Pero lo interesante de eso es, debemos comenzar a proteger ese recurso, porque en base a nuestra investigación lo que vemos es que el recurso está comenzando a disminuir, ¿sí? Lo cual nos obliga a generar políticas rápidas para que esa diversidad de palmeras no vaya a desaparecer. Nos ha dado datos muy interesantes el doctor Rommel Montúfar, nos ha hablado sobre todo de las palmas ecuatorianas, de su utilidad, del peligro de extinción de algunas, de la dificultad en cuanto a su propagación y al mismo tiempo de datos históricos que tienen que ver con el uso de las palmas en la vida de los ecuatorianos e inclusive para propiciar recursos gracias a la exportación. Queremos agradecerle, doctor Montúfar. Y con ustedes, amigos, continuamos hablando sobre biodiversidad.